Hola, hoy vamos a hablar de la geometría molecular. Es en este capítulo donde yo recuerdo el concepto de materia, todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. ¿Acaso la geometría molecular viene a ser el tema que nos permite comprender que efectivamente cómo es que la materia ocupa un lugar en el espacio? Debido a que los átomos de las distintas moléculas están organizados en el espacio tridimensional. Eso es geometría molecular. Y depende de dos factores, la hibridización y los electrones que están presentes en el átomo central. Entonces los electrones libres y electrones enlazantes. Recordar el concepto de hibridización involucra la combinación de orbitales atómicos puros que un átomo realiza. ¿Para qué? Para generar orbitales equivalentes energéticamente denominados orbitales híbridos, como el caso de la combinación de un orbital tipo P con un orbital S, nos van a generar dos orbitales del tipo sp. Estos se disponen en forma lineal, formando ángulo de 180 grados, como el caso que presenta el berilio, al formar sus diversos compuestos. También tenemos la hibridización del tipo sp2 o sp cuadrado, donde se combinan dos orbitales P con un orbital S y nos van a generar tres orbitales híbridos. Ya te das cuenta que el número de orbitales atómicos es igual al número de orbitales híbridos que genera. Estos orbitales se van a disponer espacialmente en un plano, formando 120 grados entre ellos, como el caso del boro, que presenta el compuesto trifluoruro de boro. Y por último, tenemos la hibridización del tipo sp3. No quiere decir que sean los tres tipos únicos de hibridización, sino que de los que vemos de la serie de los sp. Los orbitales sp3 que se generan se disponen espacialmente en un tetraedro, formando ángulos de 109,5 grados, como el caso del carbono. El otro factor es la repulsión de los electrones de valencia en el átomo central. Cabe recordar, según la teoría de la repulsión de los pares de electrones de valencia, entre los electrones hay repulsión porque son partículas con igual carga. La teoría de la repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia dice que entre pares de electrones libres hay mayor repulsión que entre par de electrón libre y par de electrón enlazante. Y a su vez, la repulsión par de electrón libre, par de electrón enlazante es mayor que par enlazante, par enlazante. ¿Cómo es esto? Podemos explicarlo con una molécula. Vemos la molécula del agua. Sobre el oxígeno hay dos pares de electrones libres. Ahí hay repulsión. Y también hay electrones enlazantes sobre o los que permiten la unión hidrógeno-oxígeno. Pero la repulsión pares de electrones libres prevalece sobre la repulsión par de electrón enlazante, par de electrón enlazante. Es por ello que se forma un ángulo que experimentalmente se determina viene a ser 104,5 grados en la molécula del agua. Teniendo el caso de cada hibridización y los pares de electrones libres, vamos a tener, según la hibridización del tipo sp, hay un solo tipo de disposición, que es la disposición lineal, geometría lineal, 180 grados, caso del cloruro de berilio. También hay otros ejemplos, como el dióxido de carbono, el cianuro de hidrógeno, y ojo, las moléculas diatómicas son lineales, porque están unidos por el eje internuclear, 180. Con la hibridización del tipo sp2 encontramos dos tipos de geometría molecular, el de geometría plana trigonal y el de geometría angular, como el caso del dióxido de azufre. Debido al par de electrones libres sobre el azufre se genera la repulsión y cierra un ángulo. Y acá tenemos otros ejemplos, como el caso del tribromuro de aluminio, el ozono, el formaldehído. Cuando se tiene la hibridización del tipo sp3, en esa hibridización hay tres casos: geometría tetraédrica, piramidal y angular. En este caso vemos piramidal como el del amoníaco. Debido al par de electrones sobre el nitrógeno se genera ese ángulo de 107.
En la molécula del agua, por su parte, hay una geometría angular, porque sobre el oxígeno hay dos pares de electrones libres y estos hacen que se cierre el ángulo. En resumen, aquí te dejo una tabla para que puedas verificar todos los casos de las hibridizaciones correspondientes que hemos revisado y las geometrías moleculares y además sustancias con los correspondientes ejemplos. Y para refrescar cuánto hemos aprendido de este video, un primer ejercicio nos pide determinar la relación de geometría molecular y la sustancia. En la alternativa A, vemos que el sulfuro de hidrógeno presenta una geometría angular. Si cambiamos el azufre por el oxígeno, porque ambos son del mismo grupo, grupo 6A, efectivamente va a tener la misma geometría que la molécula del agua, y ese es angular, eso es correcto. El cloruro de berilio es lineal, lo hemos estudiado. En el compuesto relacionado con el hidruro de silicio, si cambiamos silicio por carbono, sería la misma geometría molecular tetraédrica que el metano. Mientras que el tricloruro de fósforo presenta un par de electrones libres sobre el fósforo, y eso hace que la geometría sea piramidal, trigonal, pero no trigonal plana. El último es angular, el del dióxido de nitrógeno, porque hay un electrón libre sobre el nitrógeno. Entonces la respuesta incorrecta es la D en ese primer ejercicio. En el ejercicio número 2, la primera proposición dice, si el dióxido de carbono presenta geometría lineal, lo hemos estudiado, está en el video, eso es correcto. La proposición 2 dice, los pares de electrones libres del átomo central ejercen repulsión. Es correcto, según la teoría de la repulsión de los pares de electrones de valencia. Y la tercera proposición dice que la geometría de la molécula es explicado también con hibridización. Es verdadero. Son los dos factores que influyen, la repulsión y la hibridización. Clave, alternativa A. Un tercer ejercicio involucra a un compuesto orgánico como es la metilamina y nos piden la afirmación falsa. Para determinar qué geometría presenta sobre el carbono, sobre el nitrógeno o los ángulos que corresponden a cada uno de estos, necesitamos realizar el diagrama de Lewis de la metilamina. Y esta disposición es como se puede observar aquí. Vemos que sobre el carbono hay 4 pares de electrones compartidos, todos son simples, eso involucra una geometría tetraédrica y la hibridización es del tipo sp3. También sobre el nitrógeno hay hibridización sp3 por el par de electrones libres que hay sobre dicho átomo. Entonces está bien. La C dice la molécula presenta geometría tetraédrica en el carbono. Es correcto lo que acabamos de mencionar. La D, la molécula presenta geometría molecular piramidal sobre el nitrógeno. Es correcto, por el par de electrones libres. El ángulo de enlace hidrógeno-carbono-hidrógeno, eso es 109,5, mientras que el ángulo hidrógeno-nitrógeno-hidrógeno es 107. Y acá dice que es lo contrario, es menor 109, eso es falso. Alternativa E. Además de las geometrías que hemos estudiado, tenemos otras formas de geometrías, los cuales involucran subniveles D al momento de hibridizar el átomo central. Entonces, tenemos aquí la geometría bipiramidal, la tenemos también en el caso de la geometría octaédrica. Si es que deseas un video donde te explique a más detalle este tipo de geometría, déjame tus comentarios. Y no te olvides, comparte para que sus demás compañeros que también quieran comprender algo de geometría molecular puedan tener la facilidad y espero ayudarlos. Chau, chau, cuídense.